Romanos capítulo 14, ya casi concluyendo este libro. Amén. Donde se nos ha dado, comenzamos desde el capítulo 12 a recibir instrucción de cómo vivir la vida en la fe. Amén. En los diferentes aspectos que nuestra vida está envuelta. Amén. Y hoy vamos a estar meditando sobre cómo convivir con nuestros hermanos que piensan diferente que nosotros. Amén. Que creen diferente con nosotros, pero que buscan agradar a Dios en su corazón. Amén. En lo que hacen. Dice el capítulo 14, versículo 1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se puede comer de todo, otro, que es débil, come verduras. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim, Dios, lo ha aceptado. Amén. Aquí debemos entender primeramente que en la fe existen dos tipos de creyentes: unos que son fuertes en la fe y otros que son débiles en la fe. ¿Quiénes son los que son débiles en la fe? Claramente en este aspecto de la comida, Saulo, la escritura revela que es aquel que come verduras porque no quiere comer carne. Ahora, Saulo aquí no nos está dando la explicación de por qué es que ellos comen verduras. ¿Por qué prefieren comer verduras y no comer carne? Amén. Entonces, examinando otros escritos de Saulo a otras congregaciones, encontramos que en la congregación de Corinto aparece este mismo problema, y es de que había personas que no comían carne porque tenían temor de que la carne estuviera contaminada. ¿En qué sentido contaminada? En el sentido de que hubiera sido carne que hubiera sido sacrificada a dioses extraños o a ídolos. Amén. Claramente hay que entender que muchos toman esta porción de Saulo, esta enseñanza, y la unen con lo que dice en Marcos cuando el Señor habla de los lavamientos de las manos para no contaminar los alimentos, para no hacerlos impuros. Y allí en la escritura de Marcos encontramos que alguien añadió de que con esto el Mesías declaraba que todos los alimentos eran limpios. Amén. Claramente no se puede tomar eso como que entonces ahora todo lo que la ley prohibía, o toda la separación que la Torá, la instrucción hacía entre alimentos limpios y alimentos no limpios, entonces ahora en el nuevo pacto ya no hay restricción, se puede comer de todo. Claramente en ninguna parte la escritura da tal enseñanza, no es específica en eso. Amén. Todos los que hablan de que ya esta restricción no existe, solamente lo hacen en base a la interpretación que en Jesús el Mesías tenemos de la libertad con que Él nos ha libertado. Amén. Y entonces muchos toman esto como que ya entonces estas restricciones en realidad no estamos sujetas a ellas. Amén. Pero en ninguna parte dice específicamente que ya se es permitido comer los alimentos que antes fueron prohibidos. No encontramos eso en la escritura. Es solamente cuestión de cómo cada quien interpreta estas palabras del Señor. Amén. Claramente las palabras del Señor en Marcos está hablando es de que en realidad el alimento no se contamina, hablándolo en el sentido ritual, porque uno coma con manos sin lavarse. Amén. Sino que realmente el alimento no es contaminado en ese sentido, ritualmente. Amén.
no se hace impuro. No es que comer una manzana o comer pan con manos lavadas, entonces eso me va a impurificar a mí ritualmente para ir al templo o para estar delante de Dios. Amén. Lo que él está diciendo es los alimentos no se contaminan porque con el contacto de las manos. Amén. Porque uno no es, pero no está hablando de que la restricción de los alimentos prohibidos hubiese sido quitada. Amén. Saulo está hablando aquí en base, y el tema principal de esto no es la comida. Amén. El tema principal de aquí es el hecho de la aceptación de unos y otros. Amén. El tema es el de ser tolerantes unos para con otros, en aceptarnos unos para con otros, aun cuando nuestras creencias sean diferentes. Amén. Los que dice aquí el que come, no menosprecie al que no come. O sea, el que come carne, que no tiene temor, que para él el hecho de que el alimento así hubiera sido, esa carne hubiera sido sacrificada a los ídolos, como él no participó de sacrificio, ni estuvo en su corazón ir allá a ofrecer sacrificios a esos dioses, entonces la carne no tiene nada que ver con eso. Amén. Saulo en Corintios también dice que de todo lo que venden en la carnicería, comprad sin preguntar por causa de la conciencia. O sea, que si alguien iba en Corintios a comprar a la carnicería, no se pudiera preguntar si esa carne fue sacrificada a los ídolos o no, para no tener problemas de conciencia, porque en realidad para Saulo y para los que eran fuertes en la fe, la carne, aunque fuera sacrificada a ídolos, mientras la persona no hubiera participado de esa ofrenda, de ese sacrificio, claramente no tenía ningún problema para comerse. Pero había quienes creían que podía estar sacrificada y con eso, y que preferían agradar a Dios no comiendo carne. Amén. Entonces, tanto el que comía, que no menospreciara al que no comía, porque lo podía llamar que era legalista o que era religioso y cosas así. En realidad no debía hacer eso, porque lo que importa allí es lo que va a decir Pablo después. Dice, y el que no come no juzgue al que come. Quiere decir que el que no comía carne, el que comía verduras, no juzgara, no se pusiera a decir que entonces el hermano se está condenando, se está contaminando porque está comiendo carne y esa carne estaba sacrificada. O sea, ni tanto uno tiene que menospreciar a aquel, ni el que no come carne debía juzgar al que comía carne. Amén. Y dice, y el que no juzga come, porque Elohim lo ha aceptado. O sea, el Padre nos ha aceptado a todos conforme nos ha llamado a la fe. Amén. Y luego dice, el 4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Y aquí el juicio es para aquellos que juzgan. Los débiles en la fe tienden a juzgar a los fuertes en la fe y tratan de culparlos de que están pecando, o de que se están condenando, o de que están haciendo algo que está en contra del Padre. Amén. Contra Dios. Dice, para su Señor está firme o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Amén. La confianza de Saulo en cuanto al que está en Dios es el hecho de que si en realidad tenemos corazón para Dios y nuestra intención es agradar a Dios, no importa si creo esto o creo aquello en cuanto a que si debo comer carne o no debo comer carne. Hoy en día es muy parecido, aunque no tiene nada que ver con cuestiones de sacrificio a los ídolos, pero muchos creen que la carne contamina el cuerpo, que daña el cuerpo, que produce cáncer y no comen cáncer. Cada quien que coma como crea que mejor le parece. Amén. Pero en este caso estamos hablando de cosas espirituales, no de cosas
físicas, no cosas biológicas. Hoy en día es cuestión de biológico, de que la carne hace daño, de que afecta al cuerpo y todo así. Saulo está hablando de cosas que tenían que ver con pensamientos espirituales, donde la persona creía que al comer esta carne pues estaba pecando contra Dios, mientras que el que la comía no consideraba que estaba pecando contra Dios porque no había participado de ese sacrificio. Amén. Y lo más importante, dice Saulo, es que aunque comas o no comas, el que no come carne, no juzgue al que come, porque ¿quién somos nosotros para juzgar al siervo ajeno? Amén. Lo que un siervo de otro haga, eso no es problema de uno, es problema del amo de ese siervo. Amén. Por lo tanto, ahora, lo más importante es que es Dios el que sustenta al creyente, es Dios el que guarda al creyente, es Dios el que lo guía, es Dios el que lo dirige. Amén. Y si Dios acepta cómo cada quien lo quiere agradar, pues ¿quién somos nosotros para juzgar cómo se debe agradar a Dios? Amén. Y esto es interesante porque esto es un tema muy relevante. Hoy en día aún existen ciertos problemas, no con cuestiones tanto de la diferencia de alimentos, de puros e impuros, sino que hoy en día hay se investiga mucho ciertas cosas. Amén. Hoy en día alguien una vez me comentó acerca de no comprar comida a los musulmanes, porque esa carne era sacrificada al Dios de ellos, Alá. Amén. Ahora me puse a meditar y me vino a la mente una cosa. Cuando fui al supermercado chino grande, allí venden carne, venden frutas, venden de todo, supermercado. Y cuando miro hacia el techo, veo un Buda ya grandote, iluminado. Y entonces me puse a pensar, ¿qué pensaría alguien que diría, bueno, no puedo comprar aquí porque todo lo que aquí venden es ofrecido a ese Buda? ¿Verdad? Si lo analizamos así, si todo lo vemos desde ese punto de vista, entrar a un restaurante chino, o tailandés, o oriental, si tú te fijas en los techos, allá tiene un altarcito a los budas, o a sus dioses. Si tiene complicaciones con eso, no mira el techo, y coma tranquilo, coma en paz. Amén. Pero si tiene complicaciones con eso, mira el techo, y recuerde, y se lo digo porque en la cuadra donde yo vivo hay muchos restaurantes orientales, y estas personas, estos restaurantes no son abiertos hasta que el primer alimento que se produce se invita a un monje budista y a él se le da la primera comida al monje para que entonces él bendiga el restaurante, el negocio y todo eso hacen un ritual allí. Eso lo digo porque lo he visto allí. Y la gente viene y come y no sabe que todo ese negocio fue dedicado o fue consagrado a los budas. Amén. Y así un montón de... Hay hasta negocios hispanos, que si usted va, usted encuentra un Buda barrigoncito ahí que tiene ahí al lado. ¿Y por qué tiene un hispano un Buda barrigoncito ahí? Porque cree que ese Buda le va a servir para que su negocio prospere. Así que está dedicando parte de su creencia que le va a ir bien, es porque ese Buda lo va a prosperar. Ahora entonces, si somos creyentes, no podemos ir a comprar allá porque el hombre le tiene fe a ese Buda. Esa es la diferencia. O sea, aquí no estamos para juzgar lo que cada quien piense. ¿Me entiende el punto? Si alguien cree que no debe comprar allí, o que no debe comprar allá, que no debe comer allí, eso es problema de cada quien, hay que respetarlo. No hay que menospreciar a una persona porque tenga creencias de tipo. Amén. Pero el que no hace eso, que no entra porque se fija si es así o así, tampoco tiene que juzgar al que sí entra. Amén. Porque cuando el hombre entra al restaurante, o cuando compra el alimento,
lo que sea, y va para su casa y lo prepara y se sienta a la mesa, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos a la mesa? ¿A quién le damos gracias? A Dios. No le damos gracias al Buda, ni a Alá, ni a nadie. Cada quien haga como quiera, ¿verdad? En su religión. Pero en nuestro caso, como creyentes, ¿a quién damos gracias? A Dios, porque nos provee Él alimento. ¿Sabe cuánto arroz y todo eso viene de allá del oriente? Hoy en día no sabemos ni de dónde comemos, de dónde proviene lo que comemos. Más que todo en esta ciudad. Que viene alimento de todas partes del mundo. Amén. Hasta de la India vienen alimentos. Mangos y todo eso. Amén. Entonces, si uno se pone a examinar todo eso, ahora en la India, ¿qué son? Tienen sus ídolos. ¿A quién dedican sus cosechas y a quién le piden por sus cosechas? A sus dioses. Amén. Entonces, si uno se pone a examinar todo eso, en realidad va a terminar cultivando el mismo lo que se va a comer. Amén. Y cuidándose que no le compre la semilla a uno que sirve a otro Dios. Amén, porque todo eso hay. Entonces el punto es, lo que la Escritura está enseñando aquí, no es a que juzguemos o a que todos tenemos que pensar igual. No, cada quien haga como sienta en su corazón, mientras respete lo que el otro hace. Que no menospreciemos a otros o que no juzguemos a otros. Amén. Dice el capítulo, dice el 5, y aquí pasa a otro tema. Dice, uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Algunos comentaristas de la Escritura toman la base de que aquí está hablando del Shabbat, del día de reposo. Amén. Claramente eso es algo que no está dicho aquí. Amén. Como tampoco dice de que de los alimentos, está hablando de alimentos que eran prohibidos por la Torá. Está hablando de cosas que son particulares, que no tienen nada que ver con lo que está establecido, sino con lo que cada quien piensa en cuanto a las circunstancias que vive en su época, en su tiempo, en su momento, en su comunidad. Amén. Lo que está establecido aquí es el hecho de que hay personas que consideraban que un día era más sagrado, más santo o más especial que otros, y lo guardaban, pero otros consideraban que no era así. Ahora, ¿a qué día se refiere Saulo? No hay mucho de dónde sacar para poder saber exactamente a qué día se estaba refiriendo. Amén. La mayoría consideran que era la cuestión porque los judíos guardaban los días de fiestas y el Shabbat. En realidad eso no es así, porque vemos que Saulo también guardaba esos días. Amén. Ahora dice él, ahora lo más importante es que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay que recordar que cuando esta escritura se escribió, cuando Saulo escribió esto, recién las comunidades cristianas se estaban formando, o las comunidades creyentes se estaban formando en las diferentes regiones a donde él fue a llevar el mensaje. No había nada de pensar de que nos vamos a reunir el domingo, porque eso vino muchos siglos después. No tiene nada que ver con el domingo ni con el día del Señor, y tampoco tiene que ver con el Shabbat, porque no está allí explícito de que fuera el Shabbat. Amén. Recuerde que dentro de la fe en Israel también se guardaban días de ayuno que se consideraban que tenían que ser. Recuerda cuando oró el fariseo y dijo, yo ayuno 2-3 veces al día. Y había personas que consideraban que ciertos días tenían que ayunarse, debían ser especiales para eso. Entonces, hablando aquí de comida y todas esas cosas, puede ser que tenga que ver con que había días que lo dedicaban para la abstención de alimentos, y para ellos ese día era más especial que cualquier otro día. Y había personas que para ellos se podía ayunar en cualquier día. Amén. Entonces, en realidad no está especificado a qué tipo de día se refiere. Ya si
si empezamos a sacar conclusiones de que si era el Shabbat o no era el Shabbat, eso es algo que realmente no tenemos base para comprobarlo. Amén. Lo que sí está claro es que cada quien debe convencerse a sí mismo de lo que va a hacer. Amén. Porque eso sí es bien vital para cada creyente, para cada persona. Luego dice, el 6 dice, el que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. En su Biblia aparecerá que dice, y el que no guarda el día para el Señor lo guarda. Eso en estas Biblias no está, porque se considera que no aparece en los manuscritos más antiguos, aunque aparece en otros. Amén. Así que ¿por qué aparece en unos y en otros no? Eso es algo que pues, realmente nadie puede saber por qué sucede así. Amén. Pero dice que el que tiene estima del día lo tiene en estima para el Señor. O sea, que el que guarda, el que considera que ese día es especial y lo guarda, pues eso es él. ¿Y lo está guardando para quién? Para Dios. Amén. Ahora, el que considera que ese día no es así y considera que todos los días son iguales, ¿pero para quién los considera iguales para todos? ¿Para quién? ¿Para él mismo o para quién? Para Dios, para el Padre. Por lo tanto, para él todos los días son iguales para adorar y para servir a Dios. Recordemos, ahora, en esto puede haber también un pensamiento de lo que vivió el mismo Mesías. ¿Por qué criticaban al Mesías en el Shabbat? Porque en el judaísmo se consideraba que no se podía hacer ninguna obra, ni siquiera sanar a una persona. Y el Mesías sanaba en el Shabbat, y por eso lo criticaban. Amén. Y él les trajo a la memoria algo que se hacía en el templo, y es en cuanto a la circuncisión de los niños. Si un niño nacía en Shabbat, ¿no lo circuncidaban hasta a los 8 días en Shabbat? Claro que sí. ¿Y por qué se hacían si en el Shabbat no se puede hacer ninguna obra? Y el Señor explica allí en Juan que era para no violar el mandamiento de que había que circuncidarlo al octavo día. Entonces, cuando entran dos mandamientos en conflicto, ¿cuál se aplica? ¿Quién determina que es mayor que uno que otro? Amén. Pues los sacerdotes no tenían problemas con que en el Shabbat se circuncidara al niño para cumplir el mandamiento de la circuncisión, pasando por alto el hecho de que no se puede hacer ninguna obra en Shabbat. Y así mismo los sacerdotes en el Shabbat servían en el templo, hacían sacrificios los Shabbats. Amén. Entonces, él dice, concluye allí en Juan diciendo, juzgad con justo ¿qué? Con justo juicio. O sea, antes de determinar algo, piénsalo bien, júzgalo bien, para ver si realmente es correcto o no es correcto. Amén. Conforme a la voluntad de Elohim. Amén. Entonces, recuerde, aquí no estamos hablando del día del Señor del domingo o el Shabbat, no es nada de eso. Es que había personas que en las comunidades estaban haciendo diferencia entre que un día era más especial que otro y otros consideraban que todos los días eran iguales. No se nos da más explicación. El punto principal, ¿cuál es? No nos menospreciemos, no nos juzguemos. Amén. Mientras, claramente, no estemos violando los mandamientos de Dios. Amén. Porque si lo que hacemos es violación del mandamiento, pues entonces sí tenemos problemas. Amén. Luego dice que el que tiene en estima el día lo tiene en estima para el Señor, y el que come para el Señor, porque da gracias a Elohim, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Elohim. O sea que el que se sienta con sus verduras le da gracias a Dios, y el que sentaba con su carne también le daba gracias a Dios. ¿Quién puede juzgar a quién? Nadie. ¿Debemos menospreciar a aquellos que tienen ciertos pensamientos diferentes? No. Y esto es algo que Saulo se cuidaba, porque todo esto que iba a traer con el tiempo, divisiones,
Porque hoy tenemos tantas denominaciones y tantos grupos dentro del cristianismo por ideas como estas. Porque alguien considera que esto es así y otro considera que eso no es así. Y no tiene nada que ver con pecado, sino que tiene que ver con cómo interpretamos ciertas palabras, cierta forma de cómo agradar a Dios, de cómo servir a Dios. Y eso es lo que nos hace es que en vez de aceptarnos, estamos juzgándonos, porque nos consideramos, unos se consideran mejor que otros, porque hacen esto, y los otros menosprecian a los otros porque se consideran que los otros están entrando en legalismo y en esas cosas, y entonces terminamos ¿qué? Separándonos y dividiéndonos. Amén. Dice el 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y esto es bien importante porque la base de la unidad, la base de la tolerancia, la base de la aceptación está en el hecho de que no nos correspondemos a nosotros mismos. Somos siervos del Señor y por lo tanto no tenemos derecho de juzgarnos unos a otros o de menospreciarnos unos a otros. Hay que recordar que Saulo mismo en la carta de Corintios juzga a un hombre que había pecado y ordena que por cuanto no se corrigió, porque estaba viviendo con la esposa de su padre, que eso por la Torá era pecado de muerte, ¿ven? Que un hijo llegara a convivir o a acostarse con la esposa de su padre. Allí a ese hombre en la carta de Corintios él lo juzga y ordena que sea expulsado de la congregación y que sea entregado ¿a qué? A Satanás. Hay que entender algo. Estas cosas aquí no tienen nada que ver con la violación de la Torá. Estas cosas aquí tienen que ver con formas de que la gente cree de cómo agradar a Dios es mejor. Entiendan bien para que no nos equivoquemos. Amén. Hay muchos que interpretan de que esto es una forma de cómo decir que ciertas cosas de la Torá ya fueron ¿qué? Abolidas, que ya no están. No es el punto. Porque encontramos que en los momentos donde alguien cometía algo contra la Torá, inmediatamente también se corregía. Pero esto no tiene nada que ver con mandamientos que tienen que ver con la Torá. Amén. Sino que tiene que ver con la forma como cada uno interpreta ciertas cosas. Como cada quien, es como lo que hicieron los judíos antes, que añadieron mandamientos a la Torá, ¿se acuerdan? Que para cuidarse de no violar el Shabbat, el día de reposo, ¿qué hicieron? Pues hicieron una lista de todos los trabajos que no se podían hacer. Amén. No se podía caminar cierta distancia, no se podía clavar ni una puntilla, ni nada de eso. Ahora, todo eso está bueno mientras no afecta de que tú también dejes de hacer lo que debes hacer, que fue lo que el Señor los corrigió, ¿verdad? Porque Él les dijo, ¿quién de vosotros, si su oveja se cae en un pozo, en el Shabbat no va y la saca, aunque sea Shabbat? ¿Y por qué entonces se molestaban de que Él hiciera buenas obras en Shabbat? Amén. Entonces ahí fue donde Él mostró que era hipocresía, que para unas cosas son estrictos, pero para otras que les conviene, no. Amén. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque ahí donde uno puede volverse hipócrita, que para ciertas cosas sí uno es muy estricto, pero para otras que realmente debe entenderlas, entonces para eso sí la ley se puede estirar un poquito. Amén. Entonces recuerden, no estamos hablando aquí porque no está específico nada de a qué se referían estas diferencias entre ellos. Y claramente eran diferencias que se podían conllevar, que no daban para que hubiera separación entre los creyentes, sino para que se aceptaran y convivieran unos con otros. Amén. Ahora, ¿qué pasaba si alguien que comía carne se congregaba con hermanos y participaban de una comida donde estaban los hermanos que no comían carne? ¿Qué se hacía ahí? Pues todos a comer verduras.
¿Por qué? Ahora vemos esto. Amén. Cuando Saulo dice aquí, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, tiene que ver con que el creyente no vive para agradarse a sí mismo. ¿Cuál fue el precedente de todo esto? El amor al prójimo. Por amor a mi prójimo, yo tengo que aún sacrificar aquello que yo considero que soy libre de hacer, pero que no conviene por cuanto no puedo traer tropiezo a mi hermano en la fe. ¿Amén? Y no era hipocresía cuando Saulo decía que se hacía gentil para los gentiles, se hacía judío para los judíos, y se hacía débil para los débiles, y a cada quien él se hacía. Entonces Saulo era hipócrita, porque cuando estaba con los gentiles se comportaba de una manera, cuando estaba con los judíos se comportaba de otra manera, cuando estaba con los débiles se comportaba de otra manera. Entonces, ¿era hipócrita por eso? No, sino que él, en consideración a la fe de los demás, se comportaba conforme a ellos en aquello que claramente no violaba ¿qué? El mandamiento de Dios. Amén. Sino que tal vez tenían diferencias en cuanto a las tradiciones de los hombres y a los mandamientos de los hombres, de creer ciertas cosas. Amén. Como en Colosenses dice que no se sometáis a preceptos como que no manejes, no toques y cosas así. Amén. Que hay personas que tienen ese tipo de enseñanzas. Amén. Luego dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor ¿qué? Somos. Ahora dice, y esto se lo dejo aquí para que ustedes mediten, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. ¿Vivimos nosotros para el Señor? Y esto no me lo conteste, solamente guárdalo en su corazón. Y medite bien qué significa vivir para el Señor. Amén. Antes de usted contestar de que sí vive o no vive para el Señor, medite bien en qué consiste, en qué consistiría vivir para el Señor, no vivir para uno mismo. Porque cuando pensamos en el futuro, cuando pensamos en la vejez, cuando pensamos en los años que ya no tenemos fuerza, ni trabajo, nada de eso, ¿qué hacemos entonces? ¿Confiamos en el Señor que nos proveerá el pan y el vestido y el techo en esos tiempos? ¿O empezamos a preocuparnos a ver cómo compramos la casita y cómo compramos el apartamentico y hacemos todas estas cosas y hacemos inversiones y hacemos ahorros? Entonces, ¿para quién estamos viviendo? ¿Para Dios o para nosotros? Cuando nos movemos de un lugar a otro porque nos es más conveniente, o cuando buscamos un trabajo que es mejor que otro, ¿estamos pensando en Dios o estamos pensando en nosotros mismos? Eso se lo dejo ahí. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que cada quien se pregunte lo que realmente dice la Escritura, que no vivimos para nosotros, que vivimos para el Señor. ¿Qué significa eso realmente? ¿Qué significa vivir para el Señor realmente? ¿Vivimos para el Señor realmente? Si tomamos la vida del Señor Jesús, el Mesías, ¿vivió para el Señor? ¿Vivió para el Padre? ¿Cómo podemos decirlo que sí? Porque el día que se dedicó al ministerio, antes no sabíamos qué hacía él, ¿verdad? Muchos dicen que era carpintero, que tenía, bueno, eran diferentes oficios, pero la verdad es que cuando él fue consagrado para el ministerio de revelarse como Mesías, de ahí en adelante ni trabajó, ni se preocupó por comprar casa, ni por comprar tierras, ni por tener negocio. Y si tenía algún oficio, pues también sabemos que no lo practicó, sino que se consagró todos los días de su vida. ¿A qué? A llevar el evangelio, a llevar la enseñanza, a llevar la palabra. Todos los días le hablaba al pueblo, todos los días, no había diferencia. No esperaba solamente los Shabbats para ir al Shabbat, a la sinagoga, a llevar la enseñanza. No, la Escritura nos da testimonio de que él
todos los días servía al pueblo. Y el día del Shabbat, ¿a dónde iba? A la sinagoga también, a llevar la enseñanza. Amén. Así que para el Señor había diferencia entre un día y otro, para agradar a Dios, para servir a Dios. No había diferencia, porque para Él todos los días eran buenos. ¿Para qué? Para servir a Dios, para hacer la voluntad del Padre. Amén. Y si Él no trabajaba, ¿de qué iba a descansar el Shabbat? Porque si todo lo que toda la semana hacía era predicar y llevar el mensaje y dar la enseñanza, ¿por qué en el Shabbat seguía haciéndolo? Entonces no había diferencia para Él. Amén. ¿Por qué nos congregamos en el Shabbat solamente? Cuando la Escritura dice que los primeros creyentes se reunían, ¿qué? Todos los días en las casas para partir el pan. Y todos los días iban al templo para enseñar al pueblo. ¿Había diferencia para ellos? ¿De día a día? No. Todos los días eran iguales, todos los días eran buenos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Claramente que si no trabajaban todos los 16 días de la semana, mucho menos iban a ponerse a trabajar el día de reposo. ¿Verdad? Entonces, antes de uno llegar a concluir cosas, debería mejor examinar toda la Escritura y toda la enseñanza que nos dio el Mesías y toda la enseñanza que nos dio a través de los discípulos. Amén. Así que esta gente, cuando la Escritura nos dice que vendían todas sus propiedades y la ponían a los pies de los discípulos, ¿en qué estaban pensando? ¿En ellos o en agradar a Dios? ¿Vivían para Dios? Cuando dice la Escritura que decían no tener suyo nada propio. O sea, que todo lo que ellos tenían, ¿qué hacían? Lo disponían para el bienestar de todos. ¿Vivía esta gente para el Señor? Ahora, la pregunta es, ¿vivimos nosotros para el Señor? Amén. Y esto es para que no se nos suban a veces los humos, ¿verdad? No nos vanagloriemos porque voy más días a la congregación, porque hago más ayunos, o porque hago esto, o porque me congrego el Shabbat, o porque me congrego el domingo. No por eso soy mejor que nadie. Amén. Cada quien, más adelante se nos va a enseñar, cada quien mire bien lo que aprueba. Amén. Pero sobre todas las cosas, no juzgue a nadie, ni menosprecie a nadie. Amén. Dice el 9, porque para esto el Mesías murió y volvió a la vida, para que fuera Señor tanto de los muertos como de los que viven. O sea, todo esto que el Mesías hizo, de venir a manifestarse, de padecer por nuestros pecados, y de ser glorificado, de ser exaltado, todo eso lo hizo para que Él viniese a ser ¿qué? Señor de todos, porque Él habrá de juzgar a vivos y a muertos. Amén. Pero tú, y aquí otra vez la Escritura nos redarguye, ¿verdad? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, de Elohim, de Yeshua. Amén. ¿Por qué? Porque claramente, y aquí es donde debemos preocuparnos por cada quien, compartir la Escritura como está, y que lo que cada quien determine, pues es libre de hacerlo. Porque al fin y al cabo el que nos va a juzgar es ¿quién? El Señor. A Él le daremos cuenta de lo que hicimos, si realmente le agradó o no le agradó, si fue bueno o no fue bueno. Recuerda lo que dice Saulo en otra parte, que cada quien pasará por fuego todas las obras que lleva. Amén. Y dice, nosotros pusimos el fundamento, mire cada quien cómo edifica. Él no dice, todos tienen que edificar así. No, el fundamento está puesto. Mire usted cómo construye su casa.
Porque al final, el que te la va a revisar, el que te la va a inspeccionar, el que te la va a juzgar, es el Señor. Así que cada quien mire que al final le quede algo y no quede sin nada. Amén. Dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros. Al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué quiere decir aquí? De no poner tropiezo, proponernos no poner tropiezo. Porque cuando uno trata de imponer lo que uno cree, de cómo se debe vivir la fe o cómo se deben vivir ciertas cosas, y trata de imponérsela a otro para que tenga que vivirla igual, le puede causar tropiezo, porque si él no piensa como usted, como yo, si no cree como yo, entonces al final le voy a poner, ¿qué pasaba si alguien decía, no, yo soy libre de, yo creo que esta carne no tiene nada que ver, y yo soy libre de comer de ella? Y estaba un hermano ahí que tenía temor de comer carne que fuera sacrificada a los ídolos. Y él, viendo al hermano comer carne sin ningún problema, también se anima y come, pero contra su propia ¿qué? Conciencia. Y al final entonces lo hacía ¿qué? Lo hacía caer. Le servía de tropiezo para lo que él creía que no debía hacer. Ahora, ¿qué dijo Jesús en cuanto a los tropiezos? Dice, en el mundo tendréis ¿qué? Tropiezos, pero hay por quien venga ¿qué? El tropiezo. Amén. Mejor le fuera que se colgara una piedra de molino en el cuello y se tirara ¿qué? Al fondo del lago, al mar. Amén. Antes que ser tropiezo. Así que esto de querer uno imponerle a otros lo que uno cree no es buena idea. Mientras no tenga que ver nada con violar el mandamiento del Padre, de Dios. Amén. Es otra cosa completamente diferente. Amén. Dice, yo sé pues, he sido persuadido por el Señor Yeshua de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa de alguna cosa es inmunda, para él es inmundo. O sea, para Saulo, comer carne, aunque fuera sacrificada a los ídolos, no era ningún problema. Pero para otro eso convertía a esa carne en algo común o no limpia, para él lo era. ¿Y eso era qué? Respetable, porque estaba guardándose según su creencia. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Ven? Pero lo que está establecido que Saulo no pensaba así. Saulo pensaba que se podía comer carne sin estar preguntando de dónde, si no, entonces no era recomendado. Amén. Pero delante de los que tenían ese tipo de pensamientos, ¿qué hacía Saulo? A los débiles me hago ¿qué? Débil. Si no comen, yo tampoco como. Si no beben, yo tampoco bebo. Amén. Entonces es aquí donde entra realmente lo que es el amor al prójimo. Luego dice que el 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida aquel por quien el Mesías murió. ¿Usted se imagina que alguien tenga pensamientos de que comprar en un supermercado chino es algo malo, que esos alimentos han sido ¿qué? Ofrendados a Buda, y usted sabe que ese hermano piensa así, y usted lo invita a comer? No le va a decir que usted compró esa comida ¿dónde? Donde los chinos, ¿verdad? Porque entonces le va a causar ¿qué? Un problema. Amén. Entonces tengo que ir a comprarla a otra parte, para que cuando él venga a comer a mi casa no tenga problemas de conciencia. Amén. Aunque tal vez para uno no hay problema si le compro a este o le compro a aquel. Pero en el amor uno tiene que ponerse en el lugar de
del prójimo y no menospreciarlo ni juzgarlo. Amén. Luego dice, es como si alguien, tristemente sabemos que hay mucha gente que come comida que es prohibida, ¿verdad? Alimentos que son prohibidos. E invitan a alguien que sabe que, y para ellos pues no es problema comer ese tipo de alimentos. E invitan a alguien que saben que él no come esas cosas porque guarda este mandamiento. Pues sería un tropiezo, sería una maldad que se le invitara a comer de aquello que sabemos que él no come. Amén. Sería tropiezo. Dice, no sea pues triturado vuestro bien, porque el reino de Elohim no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí se mete algo más, que es la bebida que hasta este momento no había hablado, porque había personas en aquel tiempo, y lo hay personas hoy también en día, que creen que no se puede tomar. Amén. Por eso Saulo en una carta, no sé quién es, le recomienda que tome un poquito de agua, de vino con agua, para que, por causa de sus, ¿qué? De sus dolencias estomacales. Amén. Porque había personas que consideraban que no se debía tomar vino. Amén. Y hasta hoy en día hay personas que consideran que no se debe tomar ningún tipo de licor. No estamos hablando de embriagarse. Recuerda que el mandamiento dice que no os embriaguéis, pero no dice que no se pueda tomar una copa de vino o algo así. Amén. Pero hay personas para quienes tomarse una copa no está bien. Ahora hay que menospreciar a esa persona porque para él eso está mal, ¿no? Si él no lo hace, para el Señor no lo hace. Amén. Pero el que lo hace, y lo hace para el Señor, y da gracias al Señor cuando pone la copa y dice, bendito sea tú, Dios Padre amado, que nos concedes el fruto de la vid. Amén. Pues entonces, ese que lo hace, cuando esté sentado con el que no lo hace, ¿qué tiene que hacer? No hacerlo. ¿Por amor a qué? A esa persona. Porque el llamado viene aquí es no solamente a aceptarlo, sino también a que los fuertes en la fe tengan consideración de los débiles en la fe. Amén. Y débil claramente está hablando con aquellos de que consideran que ciertos comportamientos no agradan a Dios. Ellos lo creen así y hay que respetarlo. Amén. Recuerde, mientras no viole ¿qué? El mandamiento. Dice, porque el que en esto, versículo 18, porque el que en esto sirve al Mesías es aceptable a Elohim y aprobado por los hombres. Así pues, persigamos las cosas de la paz y la mutua edificación. Cuando dice que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, tiene que ver con que, primeramente, nuestra reconciliación con Dios está basada no en nuestra justicia, no en lo que nosotros hicimos, sino que en la justicia que es por medio de ¿quién? De la fe en Yeshua, el Mesías. Y esa justicia es la que, no importa cómo estábamos antes, Dios ha pasado por alto nuestros pecados y entonces nos ha reconciliado con Él. Y eso trae paz, porque ahora ¿qué? Yo tengo paz para con mi Dios y puedo venir delante del trono sabiendo que hallaré el oportuno socorro. Y tiene gozo, ¿por qué? Porque sé que Dios me ha concedido la oportunidad de poder ser parte de su pueblo. Todo esto en el Espíritu Santo, amén. Porque nada de esto es cuestión de que es mérito nuestro, de que la justicia de Dios no es porque nosotros hubiéramos hecho algo, sino que Dios preparó justicia para nosotros en Yeshua el Mesías. Amén. Dice, así pues persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. Edifiquémonos.
Amén. Y tengamos paz. Busquemos la paz unos con otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias. Pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come. Y aquí Saulo vuelve a poner, para él estos alimentos, mientras son los que son permitidos dentro de la Torá de Dios, son limpios porque Dios los declaró limpios. Lo que no se podía era ¿qué? Participar de sacrificios a ídolos. Yo no puedo acompañar a una persona de otra religión o a personas que hagan sacrificios a otro Dios y pararme allí con ellos y festejar con ellos y comer con ellos. No puedo hacer eso, porque eso es contra ¿qué? Contra la Torá. Pero si ellos sacan a vender esa carne a la carnicería y yo voy y la compro, no tengo nada que ver con lo que se hizo. Amén. Eso es lo que consideraba Saulo, de que todas las cosas son limpias en ese sentido. Amén. Luego dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tropiece tu hermano. O sea, si es de hacer tropezar a alguien, mejor que me abstengo. Me abstengo de esto y me abstengo de aquello por causa de mi hermano. Amén. Dice, la fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Elohim. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y aquí ya viene entonces el hecho de que claramente cada quien examine lo que hace. No lo tome a la ligera tampoco. No se deje llevar por la libertad y termine en libertinaje. Amén. El hecho de que hay ciertas cosas que son permitidas, dice la Escritura, no todas ¿qué? No todas convienen. Entonces, por lo tanto, hay que examinar las cosas. Y no llenarnos de rebeldía y de orgullo y decir, es que yo soy libre, el Señor me hizo libre y yo puedo hacer lo que quiera. Tenga cuidado con lo que aprueba, porque al final no vaya a ser para su propio tropiezo. Esto no es para hacerlo con rebeldía, ni soberbia, ni con orgullo. Es para sentarse queriendo agradar a Dios de corazón, queriendo servir a Dios de corazón, a meditar en las cosas que debo hacer o no debo hacer. Amén. Pero no porque por llevar la contraria a otro, entonces voy a hacer como yo quiera. Simplemente porque sería entonces, Dios juzga el corazón, ¿verdad? Sería un acto de ¿qué? De soberbia, de rebeldía, de rebelión. Amén. Entonces cada quien mire que en lo que apruebe no se condene. Tenemos que hablar las cosas como son y que cada quien entienda que que sí va a haber un juicio y que sí va a ser juzgado por todo lo que haga y piense. Amén. Porque de toda palabra que los hombres hablen neciamente, dice la Escritura, de ellas darán cuentas ¿a quién? A Dios. Y aún los creyentes serán juzgados por el mismo Mesías. Amén. De todo lo que digan, de todo lo que hicieron, de todo lo que pensaron y todo lo que hicieron. Amén. Así que vamos a dejarlo allí. Recuerde, el principio de esta enseñanza es ¿cuál? La aceptación, el tener tolerancia, el no juzgarnos, el no menospreciarnos, sino que tratar de edificarnos unos con otros, tratar de estudiar la Escritura, pero permitiendo que cada quien crea lo que quiere creer, mientras que en lo que crea no se condene a sí mismo. Amén. Porque si es una conducta que es contra el mandamiento, eso ya es otra cosa. Amén. Porque si alguien está viviendo en fornicación, si alguien está viviendo en adulterio, si alguien está robando, si alguien está haciendo un mal testimonio delante de la sociedad, delante de los hombres, y está en la congregación, pues eso no es libertad. Amén. Si alguien está engañando a gente, y todo lo que hoy en día se hace en el mundo, pues esas cosas van contra la Torah, va contra el amor al prójimo y contra el amor a Dios. Entonces, en esas cosas, ahí no hay negociación. Amén. Estamos hablando son de aquellas cosas que no tienen nada que ver con la violación de los mandamientos de Dios. Amén, mis hermanos. Amantísimo Padre,
Todopoderoso eres tú. A ti venimos, Señor, en esta tarde ya, a darte gracias, Señor, por la escritura, por la enseñanza, por la meditación. Y te pedimos de todo corazón que tú nos ayudes, que nos des entendimiento, que nos des conocimiento, que nos des revelación, que nos santifiques en tu verdad para que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que nos des discernimiento para poder discernir lo que es justo e injusto, lo que es correcto y agradable, santo y agradable delante de ti. Y guárdanos de ir a actuar bajo rebelión, bajo soberbia, bajo altivez, y que con humildad y mansedumbre y temor de ti, Señor, sabiendo que un día daremos cuenta delante de ti, procuremos lo mejor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, no importando las diferencias de creencia, a aceptarnos, a no juzgarnos y a orar unos por otros, para que todos seamos santificados y edificados en la verdad. Padre amado, asimismo, te presento a todos aquellos que en este tiempo están pasando por aflicciones y dolores, por la familia de la hermana Jenny, por lo que están pasando allá en Santo Domingo, Señor, por su familia, que tú también seas derramando consolación y fortaleza sobre su familia allá en Santo Domingo, y por todos los que en este tiempo, mi Dios, están pasando por momentos difíciles, por los que están luchando con enfermedades, por los inmigrantes, mi Dios, que están caminando, Señor, hacia la frontera, y por todos aquellos que padecen, mi Dios, cualquier aflicción, cualquier injusticia, cualquier necesidad, que tu misericordia sea con todos ellos, Padre amado. Gracias te damos por los alimentos de este día, por la provisión, por la paz, por el bienestar, por la muchedumbre de tu bendición y misericordias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén, mi Dios.